Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 16. Ahí va a estar la palabra del Señor el día de hoy. Así que ahí, como usted está sentado, dice así en el nombre del Señor. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. El mapa ahí nos muestra la ubicación de lo que va a ser esta pelea ahí en Refidim, ahí al sur, ¿cierto? Del mapa, cerca de Horeb, del monte Sinaí. Y es ahí donde transcurre esta historia que estamos leyendo. Y nuestro sermón de hoy lleva por título Pelea contra Amalec. Y el último sermón que nosotros estuvimos viendo, Dios nos habló acerca de la peña de Horeb, cuando el pueblo tuvo sed y de forma muy violenta casi apedrearon a Moisés, y Dios les muestra su gracia al golpear la peña y darles agua. Hoy lo que tenemos acá, hermanos, es lo que va a ser la primera pelea a la que se enfrenta el pueblo de Israel en la narrativa bíblica. Y esto ocurre en el mismo lugar donde el pueblo acampó antes de beber agua de la peña en Horeb. Se nos dice que vino Amalec, que es una tribu del desierto. Eran una tribu nómada o seminómada que estaban en constante guerra con los israelitas. A lo largo de la escritura se nos muestra a los amalecitas como enemigos acérrimos de Israel. Comúnmente suele señalarse a estos como un pueblo semita, porque eran descendientes de Abraham por línea directa de su nieto Esaú. Allí en Génesis 36:12 dice: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. En hebreo se nos habla de Esaú como un fornicario, un profano que cambió la bendición de Dios y rechazó la gracia de Dios por un plato de legumbres. Por lo tanto, este pueblo Amalec era un pueblo malvado y violento, que no iba a ser la primera vez que aparece en la historia con Israel. Así que les dejo eso como adelanto, porque cuando quizás empecemos otra serie de sermones nos vamos a volver a encontrar con los amalecitas. Y si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros acabamos de leer no nos da muchos detalles de cómo fue el ataque. Si ustedes se dan cuenta, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel. Pero no nos da ningún detalle de cómo Amalec aparece en la escena y cómo ellos atacan al pueblo de Dios. Así que le voy a pedir a mi esposa que pueda leer Deuteronomio 25, del 17 al 18. Se dice que en el amor y en la guerra todo se vale. Y hay muchas historias de ejércitos que han derrotado a sus enemigos atacándolos por la retaguardia. Pero también se dice que atacar por la espalda es de cobardes, de traidores. Los ladrones lo hacen así. Y aquí vemos los detalles del ataque de los amalecitas a Israel. Unos guerreros astutos, sin piedad. El versículo 18, que mi esposa acaba de leer, en la Nueva Traducción Viviente dice: te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Estas son cosas que uno ve todos los días en la sociedad.
adulta mayor, fallece en San Bernardo tras violento asalto en su domicilio. Indignación por asalto a anciana de 92 años en Lota. Le pidió agua y le robó su anillo de matrimonio y su pensión. Escalofriante relato del asalto a adulto mayor perpetrado por un grupo de escolares. Los amalecitas le quitaron la vida a los más débiles del pueblo y los atacaron en medio del desierto, en medio del cansancio y agotamiento. Un acto cobarde, una maldad que a los ojos de Dios es abominable. Proverbios 6, del 16 al 18 declara: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Estos amalecitas actuaron en arrogancia, no consideraron a los débiles, tramaron lo malo, usaron sus manos para derramar la sangre inocente, se apresuraron para hacer la maldad. Hicieron todo lo que Dios odia y Dios no se iba a quedar ahí. El versículo 9 nos dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Este pueblo estaba totalmente indefenso y dañado, de luto por la muerte de las personas más débiles del pueblo, ancianos, enfermos, niños. Miraban atrás a sus padres, sus abuelos, sus hijos muertos. Pero Moisés le dijo a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ya que uno podría decir: pero ¿cómo iban a pelear? No tenían experiencia alguna. Nunca habían combatido con nadie hasta ahora. Incluso Dios no quiso enviarlos por el camino de los filisteos. Acuérdense que el Señor nos los quiso mandar por la ruta rápida. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Pero ahora otra guerra los había alcanzado. Y Josué debía escoger varones para esa pelea. Ahora aparece Josué, que es la primera vez que es nombrado en las Escrituras, un joven guerrero destinado a jugar una parte importante en la historia de Israel. Alguien podría preguntarse: ¿por qué Moisés no se encargó de escoger a esos hombres y salió él al campo de la batalla? Pero no era así como Dios quería que pasaran las cosas. Juan Calvino comenta: Moisés no hace nada de sí mismo, sino que ocupa la estación que Dios le nombró en la cima de la colina para luchar con el enemigo desde lejos. Pero él envía a los demás a luchar mano a mano delante de él, ya que así había agradado a Dios para ordenar la batalla. Dios le había dado un empleo diferente, y esto aparece al blandir la vara de Dios como su general y abanderado, porque esa sola vara fue de mayor utilidad que como si hubieran entrado en el campo precedido por 1000 estandartes. En las guerras antiguas, los estandartes cumplían funciones cruciales como puntos de reunión, identificación de unidades y símbolos de honor y lealtad. Eran desplegados en el campo de batalla para guiar a las tropas, con los portaestandartes seleccionados por su confianza y competencia para protegerlos en el fragor del combate. Más de alguno recuerda las palabras de Arturo Prat: nunca se ha arriado nuestra bandera. Estuve leyendo un poco acerca de lo que son los estandartes, las enseñas militares, y aquí hay un autor que dice: los estandartes serían en origen prehistórico sobre todo símbolos totémicos, protectores de carácter mágico, transportados en alto al campo de batalla para ver por la victoria de sus fieles.
luego adquirirían una función práctica en el campo de batalla y finalmente perderían dicha función quedándose en señales identificativas de persona o nación. En la antigüedad, levantar un estandarte, levantar una bandera, tenía no solamente el objetivo de decir este es el ejército, sino que tenía que ver con algo, la gente, los ejércitos confiaban en esas cosas. Tenían ese carácter como mágico, como dice aquí este autor. Entonces, ahí estaba Moisés, en la cumbre, con el estandarte de Dios en su mano, actuando como portaestandarte de Israel y también como el intercesor, orando para que el pueblo alcanzara la victoria. ¿Qué dice el versículo 10? No sé si mi hermano Germán lo tiene ahí, el verso 10. Esto solo fue posible por el poder de Dios. Porque pensemos un momento, un pueblo que estaba indefenso, que estaba de luto, ¿cómo es posible que se levante a pelear? Además, ¿qué habrán pensado los amalecitas? Goliat, cuando vio a David que vino contra él, le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengan a mí con palos? Los amalecitas veían al pueblo de Dios sin ninguna chance. Los tenían en sus manos. Sin embargo, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado mientras Josué y los varones peleaban contra Amalec. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse muy interesante. Porque dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Interesante. Moisés tenía la vara de Dios en su mano, actuando como estandarte, y cuando él alzaba su mano, Israel prevalecía. El verbo prevalecía en el hebreo es gabar, que quiere decir que Israel crecía, se hacía fuerte. Pero cuando Moisés bajaba su mano, era Amalec quien se hacía fuerte. Y fíjense lo que ocurre en el verso 12. Y las manos de Moisés, ¿qué pasaba? Se cansaban. Recuerden, hermanos, que Moisés ya tenía más de 80 años. Ya a esa edad es difícil mantener un brazo en alto por mucho tiempo. Les voy a regalar un dato muy curioso. Amar Bharati, de 75 años, es un hinduista que levantó el brazo en homenaje al dios Shiva y como acto de protesta contra la agresividad del ser humano en el año 1973. Y ese hombre levantó el brazo y hasta el día de hoy todavía lo tienen alto. Eso quiere decir que lleva más de 50 años con el brazo arriba sin siquiera bajarlo para rascarse el cuello. Ahora, los terribles dolores sufridos en un principio dieron paso a una atrofia muscular que permanece así, que su brazo permanece así desde entonces en dicha postura. Así está ese hombre. Si usted lo busca ahí en Google, te lo va a encontrar y así está. Ha estado por más de 50 años con el brazo así, pues ya no tiene movilidad, quedó así, pues, quedó así su brazo, por eso no lo puede bajar. Está atrofiado ya ese brazo. Yo hice la prueba el otro día y incluso la Gracia me vio y me dijo: ¿qué estás haciendo, papá? Y porque ella quería jugar conmigo igual, entonces me decía: papá, pero bueno, baja el brazo. Y yo aguanté casi 3 minutos con el brazo en alto. Dios te bendiga, hermano Mauricio, bienvenido. Yo aguanté casi 3 minutos con el brazo en alto. Y yo pienso que con los 80 años que tenía Moisés y con todo lo que había caminado y recorrido,
Su cuerpo ya estaba cansado siquiera para levantar su brazo por mucho tiempo. Y fíjense lo que ocurre. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aquí vemos algo nuevo que ocurre en la narrativa bíblica, porque ya vimos cómo Dios hizo caer un árbol sobre las aguas de Mara y las endulzó. Envió el milagroso maná y las codornices. Les dio agua de la roca, pero ahora vemos algo diferente. El texto bíblico no dice, y Dios bendijo las manos de Moisés y las hizo estar firmes hasta que se puso el sol, sino que dice, Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés mientras él tenía la vara de Dios en su mano. Esto era necesario porque si Moisés bajaba sus manos, el pueblo se hacía débil y los amalecitas tomaban dominio de la pelea. Aquí, hermanos, vemos algo central del Evangelio: el poder de Dios obrando en la debilidad humana. Las manos de Moisés no fueron levantadas de forma milagrosa, sino que Dios usó a Aarón y Hur para levantar las manos de Moisés para poder interceder por el pueblo y levantar el estandarte de Dios. Quizás los amalecitas vieron al viejo Moisés en la cumbre y lo miraron en menos. Primera de Corintios 1:25 declara: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios no opera de acuerdo a como nosotros queremos o como nosotros pensamos. Por eso es que el Salmo 50:21 el Señor dice: pensabas que de cierto yo sería como tú. Quizá yo en este caso hubiera enviado una plaga sobre los amalecitas y listo, y evitar el sufrimiento y las muertes de los débiles. Pero el Señor quería enseñar algo a su pueblo una vez más. Dios se glorifica en la debilidad y su siervo Moisés no era una excepción. Moisés no era un semidios indestructible con brazos incansables. Moisés necesitó la ayuda de Aarón y Hur para cumplir el propósito de Dios. El versículo 13 dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Parece que fue una victoria sencilla. Sin embargo, no fue el coraje e inteligencia de Josué, no fue la figura de Moisés, sino que la victoria fue dada por Dios. Moisés estaba consciente de eso. Por eso llevó a Aarón y a Hur. Porque Moisés ya les había dicho a los israelitas en el capítulo anterior: ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? En el desierto Moisés había aprendido que la oración era la clave para enfrentar cualquier dificultad, y esa no fue la excepción. Por eso en la cumbre oraba mientras levantaba la vara de Dios. Porque eso es lo que hace un intercesor. Moisés no estaba intercediendo solamente con su vara, sino que también él estaba clamando junto a Aarón y Hur. Y alguien podrá decir: pero el texto no lo dice. Pero hemos visto este camino y hemos visto que lo que más hace Moisés es orar por su pueblo. El verso 14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y usted se puede preguntar hasta aquí, ¿qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos subir al monte de la oración? ¿Debo levantar mis manos para recibir la victoria de Dios? ¿Debo levantarle las manos a mi pastor cuando esté cansado? ¿A dónde apunta esta historia? Y aquí en el versículo 15 está la respuesta. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi.
¿Qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi estandarte. Moisés no les declara, yo soy el estandarte, o yo levanto el estandarte, sino que les deja en claro, Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera. Moisés no se jacta de su oración, de haber levantado la vara de Dios en su mano, sino que le dice a los hebreos, Aarón y Hur sostuvieron mis manos y oraron conmigo porque soy débil, mis brazos se cansan, pero Dios es fuerte, nunca se cansa y la victoria es del Señor. Moisés edificó este altar para que todo el pueblo pudiera recordar y no jactarse de la victoria que habían tenido. Porque ¿cómo se siente un equipo de fútbol sin experiencia al ganarle al mejor equipo del mundo? Se jacta, ¿cierto? Se pone orgulloso. Moisés edifica este altar para que todo el pueblo pudiera entender, para que los hombres, los niños, todas las mujeres pudieran entender que no tenían que enorgullecerse por la victoria que habían obtenido, sino que glorificaran a Dios en medio de su debilidad. El mayor pecado que podemos cometer es creer que no necesitamos al Señor en el camino. Este pueblo pasaba por prueba y sufrimiento, Dios les mostraba su gloria, lo adoraban y luego se relajaban. Pero ahora en esta prueba el Señor les quería declarar algo que habían olvidado. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, Jehová es mi Salvador. Y ellos habían visto a Moisés en la cumbre levantando el estandarte de Dios. Ellos vieron a Moisés como un Salvador. Porque los brazos de Moisés no se bajaron hasta que Amalek fue derrotado. Pero Dios quería que su pueblo lo viera a Él como su Salvador. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Debemos en esta mañana alzar nuestros ojos al Salvador, que está con sus brazos extendidos en la cumbre del monte, la cumbre del Gólgota, el Moisés perfecto, el Salvador supremo, Dios todopoderoso y hombre débil, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mientras nos encontramos en esta batalla contra Amalek, debemos mirar la bandera de la cruz en alto. No mirar lo que podemos hacer, no mirar cuán fuertes son los enemigos, no mirar nuestras debilidades, sino poner nuestros ojos en Cristo. El versículo 16 nos dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Deuteronomio 25:19 dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. El Señor nunca se olvidó de Amalek, y el Señor le volvió a recordar a su pueblo, yo voy a raer de sobre la tierra la memoria de este pueblo. El Salmo 110 nos habla de lo que el Padre le dice a Jesús. Y nos dice en los versículos 1 al 2, Jehová dijo a mi Señor, el Padre le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Amalek no solo es una tribu del desierto, sino que apunta a algo más. Por algo le dice Dios que estará en guerra con Amalek de generación en generación. Los enemigos de Dios, hermanos, serán derrotados completamente cuando Cristo venga. El diablo, aunque es un soldado desarmado, sigue ejerciendo oposición. Las puertas del Hades están contra su pueblo. El mundo y nuestra propia carne aún está ahí. Pero en medio de esta lucha podemos declarar, Jehová Nisi,
Ese estandarte en alto es un recordatorio perpetuo de que no importa lo duro de la lucha o cuánto pueda durar nuestra peregrinación aquí, la victoria y el triunfo pertenece al Señor y está asegurado para nosotros. Hasta que el Señor vuelva por nosotros, hermanos, la bandera de Dios va a estar ahí flameando. Y tienes que mirar a esa bandera, tienes que mirar a ese estandarte. El Salmo 64 dice: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. En este tiempo donde todos levantan sus banderas, en este tiempo de elecciones donde se levantan las banderas, hermanos, hay una bandera que es la bandera suprema, que es la bandera del Señor, que está flameando a nuestro favor, que nos apunta a Cristo, que nos muestra al Salvador. El estandarte del Señor marca, por lo tanto, el encuentro entre nuestra debilidad y la fuerza de Dios. El Padre, el Dios del pacto, nos invita y nos llama en esta mañana a refugiarnos bajo la bandera del Señor y a renovar nuestro ánimo. Cuando veas que la tentación crece en tu corazón y no ves salida, Jehová Nisi. Cuando las mentiras del enemigo parezcan mejores que las promesas de Dios, Jehová Nisi. Cuando quieras rendirte por el dolor y el sufrimiento ocasionado por las pruebas, Jehová Nisi. Esto es Jehová, es mi estandarte. Amén.